Ahora, en este vídeo, vamos a continuar con la estadística bayesiana y una vez que ya sabemos calcularla a posteriori, me voy a plantear cómo utilizarla para hacer estimación puntual y estimación por intervalos. Yo lo que quiero saber es cuánto vale el parámetro teta. Ya sabemos que teta va a ser una variable aleatoria, pero yo tendré una realización. Es, por ejemplo, en el ejemplo de la moneda, ya decimos que la probabilidad de cara de la moneda, tanto en el ejemplo este de la fábrica como en el ejemplo en el que le hemos puesto como a priori una uniforme en 0,1, es una variable aleatoria. O sea, yo no sé, esa probabilidad de cara, P, es una variable aleatoria. Pero yo quiero estimar cuál es la probabilidad de cara de mi moneda, ¿vale? Que esa será una realización concreta de la variable aleatoria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Fijaos, el problema de estimación puntual y por intervalos en estadística bayesiana es relativamente sencillo. De hecho, más sencillo que en estadística clásica. Vamos a ver este dibujo, volvemos a este dibujo. Si os dais cuenta aquí, lo que yo tenía a priori yo no sabía, eso acordaos, es el ejemplo en el que a priori tengo una uniforme 0,1 para la probabilidad de cara de mi moneda, a posteriori una beta 15,7. Yo aquí no sabía nada de mi moneda, cualquier valor era igualmente probable. Pero ahora yo ya sé de mi moneda algo más, porque como la he lanzado y me han salido bastantes caras, yo sé que esta es la función de densidad a posteriori de mi moneda, de la probabilidad de cara de mi moneda. De hecho, esta, digamos, debería ser como la solución que nosotros le planteamos al usuario de la estadística. Nosotros decimos, la probabilidad de cara de la moneda tiene una distribución a posteriori que es esta de aquí. Claro, lo que pasa es que probablemente él lo que nos pida sea un valor. Diría, ya, pero dame una estimación para esta moneda que te acabo de dar, dame una estimación, dame un valor concreto. Entonces, ¿yo qué sé de esa moneda? Yo de esa moneda sé lo que veo aquí, que tiene esta distribución, o sea, es aleatorio. Es aleatorio porque yo no sé cuánto vale. Seguimos en la idea, en la filosofía de que el parámetro es aleatorio. Yo no sé cuánto vale. Claro que eso será una realización, pero yo no puedo saber exactamente cuál es la probabilidad de cara de la moneda porque no puedo analizarla o no sé cómo analizarla para sacar la probabilidad de cara de la moneda. Pero lo que yo sé es que, aun siendo aleatoria en el sentido de que yo no puedo decir cuál es su valor, tiene esta función de densidad. Entonces, a la hora de decir, bueno, pues ya que tengo que dar un valor porque me piden una estimación puntual, ¿qué valor me parecería a mí más razonable para esta probabilidad de cara? No me parecerá razonable un valor de aquí. ¿Por qué? Pues porque es un valor, sería un valor extraño para esta variable aleatoria, que en realidad la probabilidad de cara es una variable aleatoria, el parámetro es una variable aleatoria. Sería un valor extraño, sería más lógico dar valores por aquí. ¿De acuerdo? ¿Con cuál me puedo quedar? Con el que tenga la máxima densidad, que sería la moda, que en este caso, acordaos que es 0,7, pues podría ser una opción. Con la media, porque a veces la media sabemos que tiene buena propiedad, también sería una opción. O sea, la idea es que yo, a partir de la distribución a posteriori, voy a dar como estimador Bayes, se va a llamar así, uno que me parezca razonable dentro de esta distribución. Entonces, claro, la palabra razonable pues es un poco así, pues ambigua, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, lo que se hace para estimación Bayes, lo que se hace es una función de pérdida. Lo que se dice es, a ver, yo quiero dar un valor. De esta distribución yo quiero dar un valor. ¿Qué valor doy? Bueno, pues voy a dar del valor que de alguna manera como que se equivoque poco. O sea, si yo doy este valor, como muy probablemente la probabilidad de cara va a estar por aquí, pues la diferencia entre lo que yo digo y la probabilidad de cara de la moneda, que seguro que está por aquí porque tiene toda la pinta por la densidad, va a ser muy grande. Entonces yo quiero minimizar de alguna manera pues esa distancia. Entonces lo que se hace es, se define una función de pérdida que ¿eh? Es algo parecido al error cuadrático medio pero más general. ¿De acuerdo? Es una función que va de lo que yo estimo a la realidad. Es una función de pérdida que me dice la pérdida en la que yo incurro, es como una especie de gasto en el que yo incurro por decir que el valor del parámetro ha sido este cuando en realidad ha sido este. ¿De acuerdo? Y bueno, la función de pérdida solo le voy a pedir que sea no negativa y que claro, si acierto, pues sea cero. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí eso os he explicado la función de pérdida. Entonces, lo que voy a querer ser es minimizar la función de pérdida, pero claro, como el parámetro es aleatorio, o sea, yo voy a poner aquí un valor, teta gorro, que quiero que para que y lo que voy a decir es que lo que me equivoco cuando digo teta gorro y el verdadero valor del parámetro es teta, va a ser una cierta función, L de teta gorro
teta. Y yo lo que quiero es minimizar esta función. Pero esta función, este valor es el que yo voy a decir. Pero este es aleatorio. Entonces, como es aleatorio, voy a querer minimizar su esperanza. ¿Su esperanza respecto a qué distribución? Pues respecto a esta, claro, porque esa es la información que yo tengo del parámetro. La información que yo tengo del parámetro ahora, después de haber visto la muestra, es que tiene esta distribución, la a posteriori. Entonces voy a querer minimizar la esperanza de la función de pérdida a posteriori. Y eso es el concepto que tenéis aquí de estimador Bayes. Un estimador Bayes de teta es el valor tetágoro que minimiza la esperanza de la función de pérdida a posteriori. Fijaos que esta definición, voy a poner aquí 7,6 y 7,5. Esta definición, lo veis, ¿no? Que pone, notar que la definición depende, no, esto es 7,5, no 7,6, aquí debería poner 7,5. Notar que la definición esta 7,5 depende de la función de pérdida, claro. O sea, hay un estimador Bayes, diremos, estimador Bayes respecto a esta función de pérdida, respecto a esta otra. Entonces, en función que tomemos uno u otro, pues nos saldrá un estimador Bayes u otro. Normalmente, ¿con cuál se trabaja? Se trabaja con la función de pérdida cuadrática. En estadística se trabaja mucho con la función de pérdida cuadrática, que en estadística clásica es el error cuadrático medio. Es si yo digo que el parámetro vale x, pero en realidad vale y, lo que pago es x menos y al cuadrado. Entonces, en ese caso, cuando se usa la función de pérdida cuadrática, el estimador Bayes de teta es la esperanza de la distribución a posteriori. Entonces, bueno, la demostración es muy sencilla. Yo tengo que encontrar el valor que minimiza, supongamos que el caso continuo, la esperanza de la función de pérdida respecto a la distribución a posteriori. ¿Cuánto vale la esperanza? Bueno, la esperanza de la función de pérdida. ¿Entre qué valores? Entre lo que yo digo que voy a estimar, que es teta gorro, y el verdadero valor del parámetro, que es teta. ¿De acuerdo? La diferencia entre teta gorro y teta al cuadrado por la función de densidad a posteriori. ¿Y esto dónde se minimiza? ¿Dónde se minimiza la esperanza de una variable menos a al cuadrado? Pues en la media de la variable. Eso lo hemos hecho muchas veces. La esperanza de x menos a al cuadrado, el valor de a que minimiza esa esperanza, es exactamente la media. ¿La media qué distribución? ¿De la distribución? ¿De qué distribución? De la distribución a posteriori. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver algún ejemplo. Entonces, en este caso, pues, ¿qué valor diré que es el mejor valor en el sentido de menor pérdida cuadrática? ¿Y cuál utilizaré? Pues utilizaré la esperanza, 0,68. No la moda, aunque también podría haber sido otra opción. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver ejemplos. En este ejemplo, ¿vale? El ejemplo que habíamos hecho antes, x1, xn, exponenciales de parámetro alfa, esa es mi muestra. Mi parámetro alfa tiene distribución a priori gamma AP, y a posteriori tiene gamma a sub de x sub i n más p. Entonces, ¿cuánto vale la estimación de alfa si estoy utilizando una función de pérdida cuadrática? Para función de pérdida cuadrática. Bueno, pues para función de pérdida cuadrática la esperanza, o sea, p partido por a. ¿Cuánto vale p? N más p. ¿Cuánto vale a más sumatorio de x sub i? ¿De acuerdo? Y esto lo puedo escribir si, fijaos, y esto es. Fijaos que esto depende de qué, de la a priori y depende de la muestra. Y he dividido aquí por n, ¿por qué? Fijaos, si n es muy grande, muy grande, muy grande, p partido por n y a partido por n desaparecen. Y me queda 1 partido por x barra, pero 1 partido por x barra que es el estimador máximo verosímil de alfa. Es decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? Fijaos, aquí tengo la suma de los x sub i y n. Acordaos, en la exponencial alfa, el estimador máximo verosímil es 1 partido por x barra. Entonces, esta a priori, ¿cuándo influye mucho en la estimación de alfa? La a priori influye mucho cuando n es pequeño. Cuando n es pequeño, ¿de acuerdo? Aquí, esto de aquí y esto de aquí no es tan pequeño, o sea que tiene influencia. Cuando n es grande, esto de aquí y esto de aquí casi desaparece. ¿Y a qué tendemos? Al estimador máximo verosímil. Entonces, fijaos que eso es una cosa, hay unas propiedades que no vamos a estudiar, que nos relacionan los estimadores máximos verosímiles con el estimador Bayes. Pero la idea, más allá de
de esas propiedades que digo que no vamos a entrar es lo siguiente. Cuando n es pequeño, la a priori P y A tienen mucha importancia. Cuando n es grande, P y A no tienen importancia. ¿Y eso qué sentido tiene? Eso tiene toda la lógica. Fijaos, lo que yo pienso del parámetro antes de tomar la muestra, ¿no? Antes de tomar la muestra, es que tiene una distribución gamma de parámetros AP, donde AP los conozco. ¿Eh? Por lo tanto, si tomo una muestra pequeña, esa muestra pequeña me va a dar poca información sobre alfa. Entonces, como me va a dar poca información sobre alfa, la a priori que yo tenía, esa idea previa que yo tenía sobre el parámetro, todavía la mantengo, porque aunque haya tomado algunas observaciones, no me hacen cambiar mucho esa idea. Sin embargo, cuando n es grande, cuando tomo una muestra grande, entonces ya tengo mucha información a partir de mi muestra. Por lo tanto, ya me olvido de lo que tenía a priori. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante entenderlo así. Esa estadística bayesiana, por ejemplo, este tipo de ideas se usan yo lo he visto, por ejemplo, en redes sociales, utilizar métricas que llaman métricas bayesianas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que he visto, imaginad que es una nueva empresa que se pone para que la gente le dé puntuaciones, ¿no? Likes, entonces le pone, no, pero no likes, sino puntuaciones, ¿no? De estas de 1 a 5. ¿De acuerdo? Entonces, en algunas métricas que he visto yo llaman métricas bayesianas a lo siguiente. Imaginad que es una empresa y que va en los primeros días y alguien le pone 5, ¿no? Pues porque son amigos o porque pues, funciona bien o lo que sea. Y van, y tienen unos pocos datos y esos pocos datos son muy buenos. Entonces, claro, si hacemos la media normal, pues tiene 5 y 4, la mayoría 4 y muchos 5, y tiene una puntuación de 4,7 o algo así, pero con muy pocos datos. ¿De acuerdo? Eso, claro, chirría un poco porque es como con muy poca información, pero claro, lo que sale ahí es simplemente la puntuación que tiene. Bueno, pues lo que se llama métrica bayesiana es decir, no, a ver, esta empresa, vale, vamos a contar los votos que va teniendo, pero, a ver, ¿de qué tipo de empresa es? Es empresa de este sector. Bueno, y en este sector, más o menos, ¿qué distribución, qué puntuaciones hay? Ah, no, pues en ese sector las puntuaciones son todas entre 3,5 y 4, por ejemplo, o más o menos. Bueno, pues le voy a poner esa a priori. ¿De acuerdo? Entonces yo, las primeras puntuaciones que tiene, las te contabilizo, pero de una manera similar a esto. O sea, las voy contabilizando, pero todavía tengo, tanto en el numerador como en el denominador, tengo la a priori. Es decir, que al principio pesa mucho el hecho de que la empresa sea de ese sector y entonces va a tener una puntuación muy parecida a las de ese sector. ¿De acuerdo? Conforme voy obteniendo más datos, pues como pasa aquí, conforme voy obteniendo más datos, la n se va haciendo grande y esto va desapareciendo. ¿De acuerdo? Entonces lo que se llama, ya digo, en redes sociales y en algunas páginas web se llama métrica bayesiana. Otro ejemplo, pues el ejemplo que hemos puesto de P, una uniforme 0,1, una Bernoulli P aquí, ¿de acuerdo? El ejemplo que hemos hecho y sabemos que a posteriori es una beta de suma de x sub i más 1, n menos suma de x sub i más 1. ¿Cuál es la media? ¿Por qué la media? Bueno, pues que es el estimador Bayes utilizando función de pérdida cuadrática. Este ejemplo es un ejemplo que se relaciona con esta proposición, función de pérdida cuadrática. Bueno, pues la estimación Bayes es la media de la distribución a posteriori, que la media de la beta es a partido por a más b. O sea, esto de aquí, la suma partido por la suma de x sub i más 1 dividido por esta suma de aquí. O sea, suma de los x sub i más 1 dividido por n más 1. Que es, fijaos, lo puedo escribir de esta manera, n partido por n más 1, x barra más 1 partido por n más 1. En el caso del tirar la moneda, tiro la moneda 20 veces y me sale 14, cuando hago esto me sale 0,62. ¿De acuerdo? La estimación Bayes. Mientras que el estimador máximo de Schumil me sale 0,7. Fijaos que me vuelve a pasar otra vez lo mismo. Esto lo puedo escribir de esta manera, de forma que cuando n es muy grande, esto se me hace 1 y eso se me hace 0. O sea, cuando n es muy grande, al final la estimación Bayes me va a coincidir con la estimación máximo verosímil. ¿De acuerdo con esto? Bueno, eso es ejemplo es con función de pérdida cuadrática. ¿Qué pasa si no es función de pérdida cuadrática? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Porque si es función de pérdida cuadrática, ya digo, es la más usual y es la media de la distribución a posteriori. Si es una función que no sea función de pérdida cuadrática, lo que tengo que escribir es la función de pérdida, ¿de acuerdo? Y calcular la esperanza. O sea, calcular la esperanza de la función de pérdida, eso me quedará en función de teta gorro, de lo que yo quiero estimar, en este caso sería de alfa gorro, y minimizo, ¿vale? Minimizo la esperanza de la función de pérdida a posteriori. Hay un ejercicio en las hojas, vais a ver que es muy sencillo. Bueno, para terminar, esto ha sido estimación puntual. Vamos a ver estimación por intervalos. Otra vez volvemos al dibujo, que se va a entender muy bien. Y de hecho los intervalos de confianza no se llaman intervalos de confianza en Bayes, se llaman intervalos de credibilidad. Son mucho más fáciles de construir y de interpretar que los clásicos, mucho más fáciles. Vamos a ver, vamos a volver al dibujo. ¿Qué me están diciendo? Esta es mi distribución a posteriori. Eso es lo que yo pienso de mi parámetro P, de la probabilidad de cara. Eso es lo que yo pienso. ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Qué es un intervalo de credibilidad? Y digo, no se llama de confianza. ¿Cuál es un intervalo de credibilidad? Un intervalo de credibilidad es un valor donde yo tengo el 95% de probabilidad de encontrarme el parámetro. Pues, no sé, pues por aquí, ¿no? Entre esto, por ejemplo, y esto, 0,95. O sea, un intervalo que me cubra el 95% de la probabilidad de la distribución a posteriori. Eso es, exactamente. ¿De acuerdo? ¿Qué valores puede tomar el parámetro? Cualquiera. Pero dime valores donde casi seguro que está. Bueno, pues, y con el 95%, pues me dejo por aquí 0,025, por ejemplo, y por aquí me dejo 0,025 y ya está. Es decir, simplemente tengo que coger la distribución a posteriori y calcular el cuantil. Puede ser 0,025, 0,025, si estoy trabajando al 0,05, o alfa 1 aquí, a la izquierda, y alfa 2 a la derecha. Y ya está. Y con eso calculo un intervalo de credibilidad. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la definición. Intervalo de credibilidad es un par de valores AB tal que la probabilidad de que teta esté entre A y B, dado los valores de la muestra, es mayor o igual que 1 menos alfa. Aquí pongo que A es el cuantil alfa 1 de esta distribución y B es el cuantil 1 menos alfa 2. Entonces vais a ver que es muy fácil de construir. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo este de la Bernoulli P, donde P es uniforme 0,1, ya tengo que la distribución a posteriori, 20 lanzamientos, 14 caras, es una beta 15,7. ¿De acuerdo? Esto ya lo hemos hecho antes. Entonces, voy a dejar, estamos en el ejemplo este, ¿eh? Voy a dejar 0,025 a cada lado, ¿de acuerdo? 0,025 a cada lado, y voy a ver qué valores en esta distribución me dejan 0,025 a cada lado. Bueno, pues miro los cuantiles de la beta, que eso tengo que hacer con R o mirar alguna tabla, y son esos valores. El cuantil 0,025 es el 0,478. El cuantil 0,975 es el 0,854. ¿De acuerdo? En este dibujo, pues sería como por aquí y como por aquí. El dibujo está un poco mal hecho, ¿verdad? O sea, porque solamente es el 0,485, solo me deja aquí 0,05 de probabilidad, siendo que toda esta tiene 1. El dibujo no está muy bien hecho. Pero bueno, entonces eso sería el intervalo de confianza. ¿De acuerdo? Perdón, de credibilidad. Y ya está. O sea, súper fácil. Aquí no hay que hacer, en Bayes, para construir un intervalo de credibilidad, no hay ni que buscar pivote, ni método de Niemann, ni método asintótico, nada. Yo sé la distribución a posteriori y calculo los cuantiles. Y ya está. Entonces, ¿lo veis? Mucho más fácil de construir. Y de interpretar también. Porque os acordáis de la interpretación de los intervalos de confianza normales, ¿verdad? De los frecuentistas, que en realidad el intervalo no es que la probabilidad del parámetro fuera tal, porque el parámetro no tiene probabilidad, y entonces esto era un mecanismo que se lo hacía muchas veces, un 95% de las veces. Eso era la interpretación del intervalo de confianza frecuentista. ¿Cuál es la interpretación de un intervalo de credibilidad bayesiano? Pues exactamente la que uno espera. Esto lo que me quiere decir es que la probabilidad de que mi parámetro esté entre 0,478 y 0,854 es 0,95. Repito, la probabilidad de que el parámetro esté en este intervalo. ¿Por qué? Porque el parámetro ahora es aleatorio, por lo tanto le puedo asignar probabilidades. Y ya sé qué distribución a posteriori tiene. ¿De acuerdo? Fijaos, cuando lo comparo con el intervalo clásico,
el intervalo clásico que me diría que lo hiciera así, ¿verdad? Aunque la n no es excesivamente grande, pero bueno, aproximaré, ¿de acuerdo? Pues haré x barra más menos x barra menos x barra n, tal. Entonces, fijaos, me sale 0,5, 0,9. ¿Lo veis? Si en realidad no son tan distintos. Fijaos que partimos como de situaciones muy, muy distintas. En un caso el parámetro es fijo y hacemos lo del pivote y además es pivote sintótico, no sé qué. Y aquí no. Aquí partimos de una uniforme, de la priori, o sea, partimos de situaciones muy, muy distintas. Lo único que es lo mismo, claro, es el muestreo que hacemos, que tomamos la Bernoulli y de la Bernoulli pues 20 caras, o sea, 20 lanzamientos y me salen 14 caras. Y después pues no sale tan distinto. ¿De acuerdo? Bueno, ya lo que os decía del intervalo de credibilidad. Vale, pues con eso terminamos en la inferencia bayesiana, el párrafo y también el tema.